Entonces él va a ser mi lector, ¿ya? Informativos, ¿verdad? A el padre José María. Él es un, ¿Tienes tu Biblia o tu él es celular? un Ya, religioso, ¿verdad? para que tú funge en leas con el realidad micro. como especie de párroco en Sagrada Familia. El párroco oficial es el padre Juan María. Juan María. En el triunfo realmente, quien suele estar más es el padre José María. es el padre María, María. es un hombre conocido, por tanto yo creo que no necesita de más. Solo Isaac Francisco no tiene María. Ah, es verdad. Y el próximo, hay que agradecerle porque él los sábados suele ir al penal de acá. Pero este sábado y el próximo, bueno, pues va a hacer el esfuerzo de acompañarnos para que nos transmita algo de sí mismo. O sea, y sobre todo de sus encuentros tan fructíferos con la palabra de Dios. Entonces, digamos, recuerden que el año pasado vimos los hechos de los apóstoles. Listo. Siguió con el Ya. padre Isaac, entonces sigue exponiendo el Nuevo Testamento. Exactamente. Padre... Muy bien, gracias César. ¿Ya comenzaste? Sí. Ah, ya, bacán. Bueno, pues aquí tienes la lista. Muchas gracias, Padre. Aquí, no te olvides de pasar la lista al menos 2 veces. Ok, al menos 2 veces. Y luego la de este sábado y la del próximo. Próximo, ok. Esto se supone que son todos los que tienes que tener. Perfecto. Pero ya Y- muchos ya te digo yo. Entonces, Irma, ahí está. ¿Pongo un check? No hago esto. Sí, no me vas empezando tú cuando quieras. Ya, ahorita. Ok, perfecto. Ahora o luego en el receso, cuando quieras. Ok. Bueno, Gracias, hacemos Padre. un Ave María. Gracias, En nombre Padre, del hermano. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos llene ese mismo Espíritu que guió a los que estaban escribiendo la palabra de Dios, ese Espíritu Santo que inspiró a ellos a escribir la palabra de Dios. Ese mismo Espíritu Santo venga ahora sobre nosotros para poder entender y poder recibir la palabra como palabra de Dios a través de seres humanos, pero inspirado por Dios y palabra de Dios, que nos pueda tocar el corazón, nos puede convertir más a fondo, profundizar su amor y gracia, que nos transforme y nos haga otra persona a través de su palabra. Y pedimos todo, Espíritu Santo, a través de tu amor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos sentamos y comenzamos. Y muy bienvenidos a todos. No sé si girar esto un poquito
para que se vea allá. ¿Y tú quedas excluido o puedes ver? Está bien ahí. ¿Está bien? Ok. Hoy día vamos a hablar de parte del Nuevo Testamento, lo que se denomina los 7 epístolas católicas, ¿verdad? Las 7 epístolas católicas. Y que comprende, ¿verdad? De Santiago, de 1 Pedro, de 2 Pedro, de 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, le gustaban los Juanes, y Judas, no el que traicionó. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas que se llaman católicas, y la primera persona a llamar y denominar estas 7 cartas como católicas se llama Eusebio de Cesarea. Entonces, Eusebio de Cesarea es un obispo, Eusebio de Cesarea, en el 4º siglo, que significa los 300, ¿verdad? Cuando uno dice 4º siglo, significa los años 300. Y este era un católico, ¿verdad? Porque uno era obispo, ¿verdad? Y también era un historiador. Y no sé si se recuerdan cuándo fue que el canon, ustedes saben lo que significa la palabra canon o canon, aparte de eso que se usa en la guerra. Canon. Un canon es una lista, ¿verdad? Entonces, una lista, podemos decir canon, una lista, canon es una lista, y en el año 382 fue que el Papa Dámaso aprobó el canon oficial de la Biblia. Por ejemplo, había el Evangelio según Tomás, había la 4ª carta a Juan, ¿verdad? Y en un momento se estaba discutiendo cuál de estas cartas, cuál de estos evangelios son de palabra de Dios. Porque San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, escribió en año 107, muy cerca a Jesús, ¿verdad? Y él escribió cartas maravillosas sobre la Eucaristía, sobre la Iglesia Católica, sobre obispos, sacerdotes, diáconos, pero no eran parte del canon, de la lista de los libros oficiales, lo que son palabra de Dios. Entonces, Ignacio de Antioquía escribió, como Papa Clemento, por ejemplo, son cartas muy inspiradoras, nos mueven, nos ayuda a entender lo que pasó en ese tiempo. Se llaman padres de la iglesia por esa razón, pero no forman parte del canon de la palabra de Dios. Porque un libro puede ser inspirador, pero no es necesariamente palabra de Dios, ¿verdad? Y en este caso, lo que está en la Biblia, creemos, es palabra de un hombre que lo escribió, pero que fue inspirado por el Señor Todopoderoso, Dios. Y por eso tiene 2 autores la Biblia, el ser humano y Dios. Y Dios es el autor. Por eso que dice San Pablo a los tesalonicenses, él dice, me alegro que han recibido la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y esa es la manera que hace que la palabra de Dios toma vida, cuando lo tomas así. Entonces, pero hay que decidir, hay que definir cuáles cartas, cuáles evangelios son palabra de Dios. A Ignacio de Antioquía, sus cartas, el Papa San Clemente I, sus cartas, y entonces eso es lo que la iglesia definió. ¿Y por qué lo definió el Papa Dámaso? Porque nació en Mazuco, y eso le dio autoridad. ¿Él por qué define el canon? Porque en Mateo capítulo 16, versículo 19, ¿qué hace Jesús a Pedro? Le da algo. Autoridad, le da las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, queda desatado en el cielo. Le da a Jesús autoridad.
Y eso en su tiempo libre pueden leer Isaías 22, unos versículos antes, unos versículos después, pero en Isaías 22 habla de esa autoridad, de que hay un rey y hay alguien encargado con las llaves que tiene autoridad en ese reino. Es creo que Padre Manuel, el vicario, si no me equivoco, del vicariato. Cuando Monseñor David no está, Padre Manuel, aquí estamos para servirle. Él representa al obispo, tiene autoridad. Y entonces por eso hasta legalmente, ¿verdad? Hasta con la municipalidad. Y entonces vemos que Isaías 22 es el contexto de Mateo 16, versículo 19. ¿Y Jesús sabía la palabra de Dios o no sabía la palabra de Dios? Lo sabía. Él estudiaba la escritura y sabía y conocía lo que significa decir, te entrego el reino, las llaves del reino. Y entonces, por eso es que cuando el Papa Dámaso define el canon, ¿cómo lo está definiendo? Con autoridad. Si el pastor de MMM viene y me dice, encontré esta carta, es palabra de Dios, una carta, la cuarta carta de Juan, le voy a decir al pastor, mucho gusto, se respeta su opinión, pero yo no acepto tu autoridad, ¿verdad? No viene de Dios. Pero el Papa sí tiene las llaves del reino. Y el Papa entonces es el que puede definir con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso también hablamos de que cuando el Papa hace definiciones de la ex cátedra, de su silla de autoridad, con claridad, es infalible. Infalible. Cuando él dice, prefiero la Inca Kola a la Coca-Cola, eso no es infalible, es de su opinión. Pero cuando él dice desde un lugar de autoridad, de su asiento, su ex cátedra, y define algo sobre fe y moralidad, eso es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Mateo 16? Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué dice ustedes que soy yo? Porque hay una confusión. Algunos piensan que soy Jeremías, algunos Altahuasi, y un montón de diferencias. Y entonces, ¿quién habla? Pedro. ¿Y lo acierta o no lo acierta? Y mira lo que dice la palabra. Bendito eres Simón Bar-Jona, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la infalibilidad. Que al Papa, cuando él habla ex cátedra, está siendo iluminado ¿por quién? El Espíritu Santo, por el Padre Celestial. Y eso está escrito en Mateo 16. Y por eso creemos. Y entonces el Papa define cuáles libros son católicos. ¿En cuál año fue que lo definió Papa Dámaso? ¿Se acuerdan? Muy bien, en 382. Puede ser 81, pero creo que es 82. Ustedes vean y ven. Pero creo que es 382. En vez de, y mira, 382, y por eso es que nosotros creemos en la iglesia. Si tú crees en la escritura, es decir, creo en la iglesia católica, porque ¿cuál iglesia fue la que definió? Está bien. 82, ok, 382. Y entonces, hermanos queridos, ¿cuál iglesia definió la canon de la Biblia? Católica. Entonces, si tú rechazas la iglesia católica, sería una contradicción aceptar la Biblia como palabra de Dios. Porque es la iglesia católica que definió esto como palabra de Dios. Así que si rechazas la católica, por ser coherente, tendrías que rechazar también la escritura. Pero si aceptas la escritura, estás aceptando la iglesia que te lo dio, ¿verdad? Entonces, muy lindo. Y ahora entonces regresando a esto, y estos se llaman 7 epístolas católicas. Y en esta orden se encuentra la Biblia, que también es canon, la lista está en un orden específico. Y si tú haces tu propia traducción de la Biblia, no mueves los libros, sino sigues esa línea, Mateo, Marco, Lucas, Juan.
y los 7 epístolas católicas. Eusebio de Cesarea, en los años 300, a los principios de esos años, él fue el primero a proponer o decir que estos son palabra de Dios y que se llaman y se denominan católicas, ¿ya? Y entonces, y eso se puede encontrar en lo que se llama Historia Eclesial, capítulo 2, versículo 23. Al final del siglo IV, o sea, el mismo siglo, pero al final, ahora también viene San Jerónimo. Y San Jerónimo, él define igual, y él es el que dice, nuevamente, le da su nombre, católica, y le da esta orden. Él tradujo la Biblia el idioma original al ¿qué idioma? ¿Quién piensa? ¿Quién puede? Latín. Muy bien. Entonces Jerónimo fue pedido por el Papa, amigo de él, que por favor traduzca la palabra de Dios, la Biblia. Y Jerónimo se sentó y tradujo toda la Biblia y se llama la Vulgata, ¿verdad? El Vulgate en inglés. Y entonces ese se toma como oficial. Y imagínate, hermano, estamos mirando la historia. Hay un dicho que dice, el que sabe la historia deja de ser protestante. Porque si te das cuenta, toda la palabra de Dios, ¿quiénes es lo que están definiendo? Católicos, ¿verdad? A lo que nosotros consideramos santos. Y rezamos a ellos para que intercedan por nosotros. Y San Jerónimo, él fue el que en la Vulgata puso estas 7 cartas en esta orden. Y muchas Biblias son traducidos desde la Vulgata. Y algunas Biblias regresan hasta el hebreo y el griego, pero muchas traducciones usan a San Jerónimo como su base. Y entonces el mismo San Jerónimo en la Vulgata pone así. ¿Y por qué católica? ¿Por qué le denominan católica? ¿Verdad? Bueno, en el griego, católica está compuesto de 2 palabras. Kata, ¿no? La chica que vende ceviche ahí en el mercado. Y olos, ¿verdad? Kata, olos. Y katas en griego significa según, ¿verdad? Y el holos significa todos. Entonces la palabra católica significa universal, general, para todos, ¿verdad? En Mateo 28, versículos 18 al 20, ahí Jesús dice, vayan a todas las naciones. La palabra de Dios es para todos. La iglesia es para todos. Por eso es que nuestra iglesia también se llama católica. Porque es universal, incluye a todos, aunque naciste en 15,000, estás incluido. Y entonces, queridos hermanos, católica significa universal o general. Entonces, ¿qué puede significar esto? Estas cartas no tienen una persona en particular a quien se dirigen. Pablo escribió Romanos. ¿A quién fue dirigido? A los romanos. Escribió 1 Corintios. ¿A quién estaba dirigido? A los corintios. Escribió Gálatas. ¿A quién estaba dirigido? A los Gálatas, ¿verdad? Timoteo. ¿A quién fue dirigido? A Timoteo. A Tito. Esa carta a Tito, ¿a quién fue dirigido? Tito. Estas cartas son dirigidos como universal. Algo para todos. Si tú lees Santiago capítulo 1, versículo 1, a ver mi querido César, en Santiago capítulo 1, versículo 1, vamos a ver cómo dirige la carta, a quién dice, dedico esta carta a el Padre Juan María del Triunfo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la diáspora. A las 12 tribus en la diáspora. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que es la diáspora?
cuando salen de ¿Ok? su zona Muy bien. de Cuando su sale de territorio, su de su lugar, ¿verdad? Diáspora. Entonces, uno de los castigos de Israel, si no obedecían a Dios, era que iban a ser esparcidos por todo el mundo. Ya no iban a tener su reino, su país. Es como que venga aquí a nosotros Chile y dice, ¿sabe qué? Ustedes todos en Perú lo vamos a exportar a todos. Y le deportan. Algunos le mandan a Venezuela, algunos le mandan a África, algunos le mandan a Europa, algunos le mandan a los Estados Unidos, algunos se va para Nicaragua. Porque en Perú vamos a traer los chilenos. Vamos a estar acá nosotros. Porque nosotros queremos todo lo que tienen ustedes, comenzando con el ceviche. Y entonces, cuando esto lo pasó a Israel, en partes, el reino del norte, que tenía los 10 tribus, cuando entró a Siria y les conquistó, después también vino Babilonia y un montón, comenzaban a exportar los judíos. Y esto, algunos quedaban que se llamaban como el pequeño resto, y los demás fueron exportados. Entonces también pasó a Jerusalén, ¿verdad? Y los romanos vinieron en el año 70 y conquistaron a Jerusalén. Y entonces, ¿qué es los 12 tribus de la diáspora? ¿Dónde están los 12 tribus? ¿Hay un lugar donde están los 12 tribus? Ya no hay ningún lugar. Ahora están intermezclados en todas las naciones. Incluso uno de ustedes quizás viene de algún tribu de Israel y no se sabe, ¿verdad? Quizás tu gran bisabuelo era judío. No lo sabemos, porque así como cuando uno va para otro país, pues si uno va a los Estados Unidos, en la primera generación hablan el español, la segunda generación se olvidaron del español, ¿verdad? Y ahora están solo inglés. Y después ellos tienen hijos y se olvidaron. Y sigue y ni se da cuenta de dónde uno vino. Y entonces, eso vemos en Santiago 1:1, así como las otras cartas, está dirigido a una audiencia general, una audiencia para todos. Y no solamente de ese tiempo, para nosotros también, ¿verdad? Hasta acá. Entonces la carta llega hasta Puerto Maldonado. ¿O no? Hasta Puerto Maldonado ha llegado. También vemos lo mismo si uno ve, no lo vamos a leer, en 1 Pedro 1:1, dice a los que están exiliados de la diáspora. 1 Pedro 1:1. A los que están exiliados en la diáspora. Y 2 Pedro 1:1 se dirige a los que han obtenido la fe. El que tenga fe, escucha mis palabras. El que tenga fe, pero no necesariamente Romanos o Corintios. En Judas también 1 dice a los que están llamados. Me dirijo a los que están llamados. ¿Y quién está llamado, hermano? Todos estamos llamados, ¿verdad? El único como excepción es la segunda y tercera carta de Juan, que sí menciona, pero como se asocia tan profundamente con primero de Juan, lo han incluido en estas epístolas católicas. Entonces, muy bien, esta para que tengan en sus notas y que también se sientan orgullosos y saber de dónde viene la palabra de Dios. Y cuando un hermano evangélico te cita una de estas cartas en contra de la Iglesia Católica, usted sepa que esto vino de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces, ¿quién más aprobó esta lista? Hemos mencionado ellos dos. También vamos a mencionar a unos grandes. San Atanasio, un gran padre de la Iglesia, que en el cristianismo se acepta bastante. San Atanasio, y ya hemos mencionado a Jerónimo, el gran San Agustín, que es muy amado por muchos, incluso de los protestantes, ¿verdad? Y creo que era Calvinio especialmente, que era súper agustino. Y esto fue también unos concilios de la Iglesia Católica que aprobaron este canon. Es en el concilio de Laodicea, en el año 360. En la tercera concilio
de Cartago, no sé si es así en español, en inglés es Carthage, en el año 397, este es concilios, el Papa Inocente I, Papa Inocente I, en el año 407, el concilio de Florencia, Florencia. ¿Ese es España o Italia? Italia, Florencia. El concilio de Florencia en el año 1442 y finalmente en Trento, concilio de Trento. 1442. Y en Trento era 1546. Entonces vemos como el desarrollo y la aprobación, ya hemos mencionado Papa Dámaso también, pero aquí vemos Concilio de Laodicea en el año 360, el Concilio de Cartago, el tercero, en el año 397, el Papa Inocente I, 407, el Concilio de Florencia, 1442, y Concilio de Trento en 1546. Entonces, muy bien, esa es la historia. Y estas cartas están escritas por personas que estaban como testigos de Jesús. Lo palparon, lo tocaron, lo escucharon. Y ellos ahora son los pastores que están pastoreando a las ovejas ¿de quién? De Cristo. Y en Juan capítulo 20, Jesús le pregunta a Pedro, en Juan 20, si no me acuerdo, ¿es 20 o 21? Creo que es Juan 21, perdón. En Juan 21, Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Y Pedro dice, sí, tú sabes todo. ¿Y qué le responde Jesús? Apacienta mis corderos. Y lo pregunta una segunda vez. Y cuando Pedro dice que sí le ama, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. Y una tercera vez le dice que sí le ama y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y entonces vemos que estas cartas son fruto de su labor de cumplir con ese mandato de Jesús, de seguir pastoreando a su pueblo, a su pequeño rebaño, a proteger la doctrina y a enseñar al rebaño, a darle de comer a través de la palabra y instrucción. Ustedes pueden leer aparte en Mateo 28:20. En Mateo 28:20, Jesús dice a los discípulos, quizás lo lees de una vez, mi querido César. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús, cuando les manda a todas las naciones a bautizar, otra vez, César, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál era? 28:20. 20, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Enseñándoles sobre Sacha Jergón. Enseñándoles de cómo hacer el ayuno intermitente. Enseñándoles, otra vez, ¿qué? A guardar todo lo que os he mandado. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús mandó. Tienes que enseñar a todos a que lo entiendan, lo escuchen y lo obedezcan, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que estas cartas católicas están detrás. Quieren mantener la doctrina. En 2 Juan 9 dice, el que no tiene la doctrina no posee a Dios. Y entonces ellos están muy atentos a preservar la verdad de la tradición apostólica, de lo que Jesús les enseñó a los apóstoles. Ellos quieren preservarlo. Si yo comienzo aquí contigo con una palabra, ustedes han jugado ese juego de teléfono malogrado, ¿verdad? Comienzo aquí diciendo el Papa es una buena persona y termina diciendo mi perro fue al baño anoche. Y entonces así va, se malogra, ¿verdad? Pero en este caso, aquí está el tiempo de Jesús y aquí estamos nosotros en Puerto Maldonado
en el año 2025. Imagínate, tiene que pasar el mensaje por todos estos siglos y todas estas personas hasta llegar aquí. Y entonces, si no habría una iglesia con autoridad para preservar la doctrina, tendríamos aquí, y guiado por el Espíritu Santo, la palabra que comenzó ahí no llegaría acá. ¿Quién es el que preserva a través de todo esto? ¿Quién preserva? Ok, el Espíritu Santo, muy bien. ¿Y qué más? La iglesia. La iglesia. Porque cualquiera dice, yo soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Padre Luis Toro habla de una iglesia en Venezuela que se llama la Iglesia de Cristo antes de la caída de Adán y Eva. Entonces todos van al culto desnudo. Pero el pastor dice, yo soy guiado por el Espíritu Santo, así que te quitas la ropa. Y cualquiera viene diciendo, yo soy guiado por el Espíritu. Por eso es el Espíritu. ¿Y qué era el otro? La iglesia, que tiene autoridad. Y por eso, y que esta iglesia, ¿se acuerdan? No sé qué versículo es en la Biblia, pero en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, es capítulo 12, cuando la iglesia tiene su primer concilio sobre si se tiene que circuncidar o no circuncidar a una persona para que sea católica cristiana. Y dice la definición, cuando definen la respuesta, dice, nos ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no es necesario que se circuncida, sino solamente abstenerse de tal y tal cosa. Entonces es la iglesia junto con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y estas personas escriben con autoridad y quieren preservar la doctrina. Y se dan cuenta que la razón por qué quiere preservar la doctrina es porque Dios ama a César. Dios ama a Mariela y no quiere que ellos escuchen la palabra de Dios que diga el perro tiene que salir 3 veces al día o si no irás al infierno. Dios quiere que llegue la palabra de Dios íntegro hacia César. ¿Por qué? Porque Dios ama a César y porque Dios nos ama a nosotros. Y para preservar la palabra 2000 años, se necesita la autoridad de la iglesia y al Espíritu Santo. ¿Ya? Y entonces, estas personas están por eso detrás de Mateo 28, 20, cumpliendo eso, enseñándoles a guardar todo adelante, Rinacita, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Porque lo que Cristo enseña nos da vida, ¿verdad? En Juan 14, 6, cuando Felipe le dice, ¿cómo es que llegamos? No sabemos el camino. Jesús dice en Juan 14, 6, tranquilo, subes a la interoceánica, esperas 20 minutos para pasar y luego encontrarás el camino. No, dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y entonces la iglesia está encargado de mantener ese camino claro para todos. Y entonces, queridos hermanos, que no me roben nada, ¿no? Por si acaso creo que nadie va a robar ese carro. Ok, entonces, y quiero que lees, César, 1 Timoteo 6:20. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, Pablo también va a describir esta motivación que está detrás de estas cartas y lo que estas cartas están queriendo hacer. Escuchemos 1 Timoteo 6:20. Timoteo, guarda el depósito. Guarda el depósito. Sigue. Apártate de las habladurías perniciosas y de las objeciones, del mal llamado conocimiento. Entonces está diciendo, cuidado con todas las otras cosas que están hablando. No, la iglesia gnosis comienza a decir, no es necesario la iglesia, solamente hay que estar en el cuarto, hacer y entras en un conocimiento, una iluminación y después eres otra. Guárdale de qué, cosas perniciosas que te quitan del camino. Pregunto, ¿no es pernicioso decir que un niño no se puede bautizar? ¿No es pernicioso y del diablo no darle a un niño el reino de los cielos? Cuando Jesús dice que a este niño pertenece el reino de los cielos.
¿No es plan del diablo y no plan del Espíritu Santo? Por eso Pablo dice al principio que decía, 1 Timoteo 6:20, Guarda el depósito. guarda el depósito para que no entre estas mentiras. Tienes que guardar el depósito. Y por eso vemos que esas dos cosas son una tema como hilo conductor y común denominador de estas epístolas católicas, queriendo preservar la doctrina, queriendo preservar la unión y queriendo guardar el depósito. Guardar el depósito. Entonces, muy bien. Entonces, y para borrar, ¿tienen un borrador ellos acá? Voy a buscar. Ahí atrás, creo. Acá atrás, ¿se ven? Acá, gracias. Entonces, muy bien. Ahora vamos a seguir con esto, que es muy bonito, la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, en todas estas cartas hay un tema que es, algunos temas que son en común. Uno es que están siempre tratando de arreglar o se dirigen a división, ruptura, hasta esquisma, ¿así se dice? Cisma. Están queriendo preservar la unión y por eso dirigen sus palabras a personas también y circunstancias que causan división, porque quieren dar remedio a la división. Y dice, no sé, algún sabio será, que conociendo el problema o el diagnóstico, ya tienes como 50% de la cura. Entonces ellos ponen su dedo en el problema para poder corregir el problema y que está causando sufrimiento y está causando división. Entonces primero lo están poniendo al aire, la luz, y después van a dar sus remedios. Y eso es lo que dice estas 7 cartas. El problema de la división y el remedio de esa división. Entonces veamos carta por carta. Ahorita, ¿estamos bien? Sí. ¿Ya? Muy bien, ok. Entonces Santiago, primero comenzamos con Santiago. Santiago de Compostela, como dicen. Muy bien. Santiago. Entonces, vemos, y si puedes ahí leer a César, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 7, vamos a ver que Santiago anima a las personas que están pasando pruebas. Pregunto, ¿quién pasa pruebas? Todos, menos Padre Juan María, digo yo. Pero los demás sí pasamos pruebas. Y entonces aquí en Santiago capítulo 1, versículo 2 a 7, vamos a escuchar que Santiago se dirige a personas que están pasando pruebas. Escuchemos. Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y Él se la concederá. Pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. Muy bien. Bueno, creo que estás bien. Es verdad, faltaba un poquito más. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Entonces, queridos hermanos, como leyó César, está hablando en la situación, en el versículo 2, dice, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas. Y cada uno de nosotros debe parar la oreja y decir, me va a hablar una palabra importante cuando yo estoy rodeado de pruebas, ¿verdad? Y entonces nos está la palabra de Dios dando instrucción para cuando estamos rodeados de pruebas. Y creo que muchas veces
Alguno dirá, mi vida es rodeado de pruebas, yo continúo así. Entonces, esta es una palabra muy oportuna, ¿verdad? Porque a eso se está dirigiendo Santiago. Y estas pruebas, él identifica algunas pruebas que son desde afuera. Hay pruebas que podemos recibir de afuera, como hay pruebas que podemos recibir desde dentro de la iglesia, entre nosotros, ¿verdad? Porque somos humanos y cada vez, ¿no? A veces nos chocamos uno con el otro. Entonces hay pruebas por dentro y hay pruebas por fuera. Y entonces Santiago identifica en el versículo 13 al 16, que usted lo puede leer, pero en 13 al 16 habla de pruebas que son desde afuera y que no son de Dios, que no son de Dios. Y son parte del mundo que es hostil a Dios. ¿Puedes leer el versículo 27 del capítulo 1, César? La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Y mantenerse incontaminado del mundo. Que hoy en día es muy difícil mantenerse incontaminado del mundo. En el camino a mi casa, ¿verdad? Hay un letrero de una chica desnuda, claro que está volteado un poquito, y dice La Sirenita, ¿verdad? Más allá. Y entonces yo he pensado quemar ese letrero, pero no sé si eso es malo, entonces no lo he hecho hasta ahora. Pero la cuestión es que es muy difícil hoy en día mantenerse incontaminado con el mundo. Hasta a veces en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp te mandan. Y entonces es como que tendremos una fortaleza hacia afuera, pero por el celular, ¡pum!, ya está entrando. Y es muy difícil. Pero está hablando Santiago de mantenernos incontaminados de estas pruebas, que hay pruebas que vienen desde afuera. Imagínate un esposo muy contento con su esposa, casado con hijos y tan feliz, y de repente viene Silvana, la nueva secretaria, con su pelo largo y su perfume increíble. Y entonces dice, ay, Ricardo, nadie lo hace como tú. Y entonces ahí viene una prueba desde afuera, digamos, a ese mundo de la familia, que están bien, que están perfectos, tienen sus luchas, tienen sus pruebas normal, pero ahora viene otra prueba más desde afuera y se llama Silvana. Y entonces, queridos hermanos, vemos que estas son cosas que él está identificando. Y también dice, por ejemplo, estos vienen también de ricos y poderosos. También hay ricos y poderosos en contra de nosotros, ¿verdad? Ustedes, no sé, es el chisme de la calle, ¿no? Que se habla de un tipo George Soros, ¿verdad? Como un tipo Bill Gates, ¿verdad? Esta gente que tienen mucho dinero y con su dinero están escarbando, están desmoronando valores, ¿verdad? Porque mucho de su dinero se va para el aborto, para los anticonceptivos, para este movimiento trans. Hay una cosa que se llama Black Lives Matter, que en los Estados Unidos supuestamente es para ayudar al negro, ¿verdad? Que es para antirracismo. Y hay documentos legales que muestran que la mayoría de su dinero fue a temas de sexo, de trabajadores sexuales, de la ideología del género, del trans. O sea, no fue a ayudar la mayoría del dinero, a ayudar a negros, sino a empujar una agenda que es anticristiano, antivalores, que va desmoronando la moralidad. Entonces Santiago está diciendo, hay pruebas que vienen de personas ricos y poderosos. Entonces nosotros estamos en un mundo bien serio, donde gente usa sus recursos y su poder para ir en contra la salvación, en contra la verdad. Entonces Santiago está diciendo, esto existe y ojo. Y también comienza a decir y a reprochar adentro de la comunidad, ¿no? Y por ejemplo, Santiago 3:9
¿Qué dice Santiago 3:9, querido César? Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. Ustedes cristianos, incluyendo el Padre, una vez yo estaba en un lugar, no voy a decir dónde, Con la lengua, ¿no? con la lengua. Con la lengua alabamos a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a ti, alabado sea su nombre. Y después llegamos a casa, chávalo de M, P de pédice de su madre. ¿Verdad? Estamos con un lado con la palabra de Dios alabando y por otro lado con la misma lengua destruyendo al otro. Incluso dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? Y mira qué pernicioso es el chisme, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia y ve a la persona, no, tú sabes, ese se acostó con un hijado. Tengo pruebas, fotos, ¿no? Y ya comienza con la lengua a los chismes. Entonces, está hablando de que dentro de la iglesia hay un problema que causa división, ruptura, cisma, y es la lengua, que por un lado alabamos a Dios y por otro lado nos destruimos o decimos chismes o hablamos mal. En un matrimonio hay que comenzar en no insultarse, ¿verdad? Creo que la palabra de Dios dice insúltense unos a los otros día a día, Hebreos 3:13. Al contrario, me dice animados unos a otros. Pero sin embargo somos nuestros propios enemigos, ¿verdad? Nuestros propios enemigos a nuestra unión con nuestros labios, ¿verdad? Y entonces lea por favor, en Santiago 2:1, otra cosa que él señala es que damos a veces favoritismos. Y en este caso, favoritismos a los ricos, ¿no? Porque tiene dinero. Al pobre le decimos, siéntate ahí atrás. Y al rico le decimos, pasa hacia adelante, hermanito, tranquilo. Por si acaso necesitamos parlantes nuevos, ¿ya? Adelante. Y entonces, el favoritismo. Hay que tratar a todos con un respeto y amor muy bonito. Y entonces, igual, ¿no? Claro que hay amistades, pero el respeto y el amor es para todos. Y entonces él está señalando que eso es una fuente de división. Ese es Santiago 2:1. En Santiago 4:1 también habla de permitir a facciones. ¿Eso es una palabra en español? ¿Facciones? Uh-huh. ¿Facciones? A crecer como grupitos. Sí. Grupitos. Sí, sí está bien. Sí. Facciones o fracciones, las dos, puede ser. Y puede leer Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Bueno, eso no es tanto al punto. Y ambicionáis, me has dicho 4. Sí, 4:1, está bien, sigue. La versión. Porque acá dice, no es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros. Ya, muy bien, exactamente. No es de sus deseos de placeres que luchan en sus miembros. Bueno, es adentro de uno, pero también entre nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, muy bien. Ahora, y estas cosas, dice Santiago 1:6, no lo vamos a leer, estas cosas de división adentro y esas persecuciones desde afuera, en Santiago 1:6 dice, puede producir duda. Comienza uno a dudar de su fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo no voy a la iglesia porque allá hay un montón de pecadores que se pegan a esto y después afuera son igual como los perros. Y ellos usan eso como una excusa de no ir. La división fomenta duda. Y la división sea los ataques desde afuera o desde adentro. Y a veces los desde adentro son los más dolorosos y los que más causan esa duda. Entonces, en Santiago 1, versículo 12, dice algo bueno que va a leer César, que a pesar de que, ¿qué son estas pruebas que no podemos evitar? ¿Qué son estas pruebas que no podemos evitar? Porque vivimos en este mundo y estamos rodeados con esta gente. Entonces Santiago 1:12 nos explica qué está pasando. ¿Qué es, mi querido César? Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba,
porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Entonces dice, estas pruebas, mejor vamos a suicidarnos todos porque es horrible. Mejor compremos campeón del mercado, lo ponemos en el lomo saltado, aunque sea morimos comiendo rico. No, dice a lo contrario, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba, recibirá la corona de vida. Hay muchos hombres y mujeres que han peleado por sus familias, han sufrido para conservar sus familias y ahora están contentos de estar con su familia. Ha valido la pena pelear por su familia, luchar por su familia. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Estas pruebas no es motivo de desánimo, sino que está animando a nosotros que a través de estas pruebas nosotros vamos a ganar la corona de vida que ha prometido el Señor. ¿Quién lo ha prometido? El Señor. Y a los que le aman. Y entonces no es cualquiera que lo promete. Y es seguro su promesa. Y eso hace más dulce la prueba. Porque sabemos que Él nos ha prometido algo grande. Ahora miremos Primera de Pedro. En Primera de Pedro, hemos pasado ahora a la segunda. En Primera, solo tenemos poco tiempo. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Queridos míos, como a extranjeros y peregrinos os hago una llamada a que os apartéis de esos bajos deseos que combaten contra el alma. ¿A quién está dirigiendo su palabra? ¿Puede repetir? Como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Entonces está diciendo a todos, extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Todos somos peregrinos, también quizás hasta extranjeros, viviendo entre santos, viviendo entre paganos, ¿verdad? Viviendo entre paganos. Y nosotros cuando vemos el internet, vemos que estamos viviendo entre paganos. Cuando pasamos por la calle, ¿verdad? Vemos los letreros y las cosas y sabemos que estamos viviendo entre paganos, ¿verdad? Y entonces a nosotros... Eso dice en el 12. Está diciendo eso. Eso es el 12, sí. El versículo 12. Dice que vuestra conducta ante los gentiles sea buena para que cuando os calumnien, como si fuerais malhechores, fijándose en vuestras buenas obras, den gloria a Dios el día de su venida. Amén. Entonces los mismos que te maltratan o los mismos que no viven una buena vida, que tu conducta sea buena para que ellos den gloria a Dios por tu causa, ¿verdad? En medio de la prueba. En medio de la prueba. Y entonces, en 1 Pedro 3, 9 a 11, habla de que el pueblo cristiano sufre 3, versículo 9 a 11. En 1 Pedro 3, 9 a 11 dice que sufrimos por calumnia. Por calumnia. ¿Verdad? Por calumnia. Y por insultos. Y entonces eso pasa, ¿verdad? Uno hace una buena obra y le calumnian. Uno quiere hacer el bien y le calumnian. Esa es una realidad que nosotros vivimos, ¿verdad? A mí me han acusado de venir de los Estados Unidos, Gringolandia, venir al Triunfo para ganar de plata vendiendo gaseosas en el Triunfo. Ese era por qué yo vine. Claro, ¿verdad? Es muy claro, por eso vine. Es una calumnia, ¿verdad? ¿Cuánto ganaste? ¿Ah? ¿Cuánto ganaste? ¿Verdad? Y entonces, queridos hermanos, pasa lo que está diciendo la palabra de Dios. En 1 Pedro 2, 12 al 15, igual. Acusaciones no justas. Nos acusan a veces de cosas no justas, fuera y por dentro. Paganos por fuera y gente por dentro. Nos acusa de cosas no justas. En Australia hay un cardenal, creo que muy bueno, que le acusaron de ser inapropiado sexualmente con niños o no sé cuántos, y fue muy calumniado su nombre y fue bajado de su lugar, no podía seguir trabajando. Al final de todo salió que era inocente,
pero eso no salió en la noticia. Lo único que salió en la noticia era acusado. Y todas las fotos con él así serio también, ¿no? Y fue totalmente embarrado, aunque no era cierto, ¿verdad? Y una calumnia. Y abuso, 1 Pedro 4:4, sufrimos abuso. Y él dice que esta es una prueba de fuego, 1 Pedro 4:12. Estas son pruebas de fuego. Wow, entonces parece que tú y yo no estamos tan locos, porque decimos, aquí está escrito, está en la palabra de Dios, esto pasa. Y Pedro y Santiago lo están señalando, esto es lo que pasa. Pero como Santiago dice, Pedro, que estos son pruebas, es una prueba espiritual, una prueba espiritual. Muy bien, entonces ahora segundo de Pedro. En segundo de Pedro está San Pedro, el autor de segundo de Pedro, está queriendo defender una doctrina que se llama la parusía. La parusía. ¿Qué es la parusía? ¿Ah? Muy bien. La parusía es la segunda venida de Cristo, que Jesús va a volver y va a juzgar. Y había gente ya en ese tiempo, cristianos, que comenzaron a negar que Jesús iba a venir una segunda vez. Esto era problemático. Uno, ir en contra de lo que los apóstoles estaban enseñando. Los apóstoles estaban diciendo, va a venir a Jesús nuevamente, va a venir. Y hay personas que dijeron, eso es mentira. Significa que están yendo en contra de la autoridad de los apóstoles. Están yendo en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces esto es algo malo para la iglesia, porque estás yendo contra la autoridad de la iglesia. Y segundo, estás yendo en contra de todo lo que nosotros creemos. No sé en qué parte de la Biblia San Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los más idiotas de todos. Porque si no resucitó, significa que nosotros tampoco vamos a resucitar, que vamos a morir. Ahí quedó, como dice, muerto el perro y muerto la sarna. Entonces somos los más idiotas de todos, porque nos negamos cosas, ¿verdad? Nos negamos cosas para seguir a Cristo. Somos idiotas si no resucitó Cristo. Y si no resucitó Cristo, vayamos nosotros los primeritos a las peladitas. Vamos así en mancha. Y vamos a tomar, vamos a fiesta. Dice, tomen y beban porque ya vamos a morir. La misma idea, si no va a venir Jesús nuevamente a juzgar, no hay razón para la cual vivir por él, entonces, no hay razón. Entonces, por eso es que San Pedro comienza a dirigirse a esta falsa doctrina, queriendo corregir. Quiero leer con ustedes, a ver si lo pego bien, no sé si es 2 Timoteo, a ver, quiere que todos se salven. 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, no sé si lo 2 ¿qué? Me estoy confundiendo. O es 1 Timoteo 3:15. A ver, ¿qué es 1 Timoteo 3:15? 3:15. A ver. Dice, Ajá. por si tardo para que sepas cómo Dios conviene conducirse en la casa de Dios. No. ¿Y 2 Timoteo 3:15? 2 Timoteo 3:15. No, ese tampoco. A ver, 1 Timoteo 2:3, ese debe ser. 1 Timoteo 2:3, ahí está. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ok. Listo. Otra vez. No, listo, otra vez. Sí, 3:4. Ya, 3:4. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que ¿Qué quiere? Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? A ver. Que todos los hombres se salven y 1. Él quiere que todos los hombres se salven. se salven. Eso es lo que Dios quiere.
Segundo, ¿qué quiere? y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces Dios en 1 Timoteo 2, 3 a 4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos los hombres lleguen al conocimiento de mitad de la verdad, un cuarto de la verdad o la plena verdad, la plenitud. Entonces al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, y la verdad que dice Juan 8:32, la verdad nos hará libres. Y en Juan 10:10, Jesús dice del diablo, que es el padre de qué? ¿Qué es el diablo? ¿El padre de qué? De la mentira, que es lo contrario a la verdad. En Juan 10:10 descubrimos por dónde va a ir la mentira. Especialmente cuando se está hablando de doctrina de la iglesia, de Dios. Juan 10:10 dice que el diablo ha venido para todo está bien, pero para robar para robar y matar, hacer estragos, destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y Jesús vino para que tengan vida. Entonces la mentira que viene del diablo, cuando hay mentira en la doctrina, por eso es tan importante, estas cartas por eso se enfocan en que sepamos la verdad. Porque la mentira nos va a llevar a la destrucción, a la división. Porque el diablo miente para destruir, para matar y robar, era el otro, ¿verdad? A robar, ¿verdad? A robar. Y entonces, qué pena. Pero aquí es por eso que los apóstoles están tan enfocados, ahora segundo de Pedro, en la doctrina de la parucía, porque quiere que tengamos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Y sabe que la verdad es lo que nos hace libres y la mentira que destruye y mata. Y por eso que se enfoca en la parucía para poder aclarar esto, para que sepamos y tengamos nosotros la salvación, porque ¿quién es el que quiere que lleguemos al conocimiento pleno? ¿Quién? Dios quiere. Quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, por eso nos debe apasionar la verdad. Y muchos de los santos anteriores, los padres de la iglesia, San Irineo, San Agustín, San Jerónimo, San Justino Mártir, todos eran apasionados por la verdad. Apasionados por la verdad. Y hasta escribieron aclarando dudas sobre la verdad. Porque sabían que Dios quiere que todos lleguen al pleno conocimiento y que está ligado a la salvación, ¿verdad? Porque lo que tú crees, así vives. Lo que tú crees, comienzas a vivir, ¿verdad? No, los musulmanes, ellos, su fe se llama Islam, ¿no? Islam significa, ¿saben lo que significa Islam? Submission en inglés, someter. No creen que Dios es Dios Padre y nosotros sus hijos. Eso es blasfemia para ellos. Blasfemia decir que Dios es nuestro Padre. Para ellos, Dios es nuestro amo y nosotros sus esclavos. Y por eso es que el nombre de su religión es submisión, someterse. Nosotros tenemos que someternos como esclavos a Dios. Y para ellos, el cielo es un hombre, va al cielo y tiene, no sé si 12 o 24 mujeres con senos altos, dice, cuerpo increíble, 30, 60, 90, no sé cómo es. Para toda la eternidad puedes tener sexo. No sé qué será el cielo para la mujer. Juanes será, ¿no? Tamales ricos, con ají, de cocona, no sé. Pero según lo que crees, comienzas a actuar. Porque en su mente, ellos también en el Corán justifican, en el Corán, lo que es la violencia. Si alguien no cree, sométanlo. Y esa palabra viene de su raíz, de lo que creen de Dios.
que es que hay que someternos, ¿verdad? Y entonces lo que creemos, muy importante, porque como creemos, vivimos. Y por eso es tan importante tener claro lo que creemos, porque eso va a dirigir cómo actuamos y nuestra conducta, ¿verdad? Y cada uno de ellos, una de las cosas que nos hace recordar es que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y eso no es cuestión de temor para el que ama a Dios, para el que sirve a Dios. No sé, hay un niño que su papá le dice, hijito, mira, yo voy a ir a trabajar. Cuando yo regrese, yo quiero que tú hagas tu cama, botas la basura de tu cuarto y de tu baño y limpies las ventanas de la sala. ¿Comprendido? Sí, dice el niño. Si el niño no hace, porque dice, lo voy a hacer después, y juega con sus amigos, y una cosa va a otra, va a pescar y todo, se pasa la hora, se olvidó y llega a casa a las 5 de la tarde cuando su papá va a regresar, ¿cómo se va a sentir el hijo? Mal, con susto, con miedo, se va a esconder de su papá, porque va a llegar papá y no se cumplió cosas muy sencillas que pidió. Ahora, si el niño dice, inmediatamente voy a hacer todo para que no se me pase, y después juego, limpia, pone su cama, bota la basura, y después juega, cuando está acercando a las 5 de la tarde, ¿cómo se va a sentir el niño? Tranquilo, contento, feliz, porque cumplió. ¿Y su papá qué le va a hacer? Le va a felicitar, le va a decir, vamos a comprarnos un helado en Gustitos del Cura, yo invito, y se van. Feliz. Y entonces lo mismo pasa, dice ellos, que si nosotros estamos amando a Dios, sirviendo a Dios, cuidando estas cosas, va a venir el juicio y nosotros nos podemos alegrar con esta idea. No atemorizar, sino alegrar, ¿verdad? Y entonces, segundo de Pedro está hablando de esto, y en 2 Pedro 1:16 dice que estos falsos maestros que son oponentes a los apóstoles han concedido mitos y hablando palabra humana y no palabra de Dios. Escuchemos 2 Pedro 1:16. Pues no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Entonces, ¿puedes comenzar del principio la primera parte? Pues no nos fundábamos en fábulas fantasiosas. No nos fundamos en fábulas fantasiosas. Está hablando de que estos que están enseñando cosas contrarias son fábulas, ¿cómo? Fábulas Fantasiosas. fantasiosas. Fábulas fantasiosas, ¿verdad? Como la Virgen de Guadalupe, esa serie en la televisión, ¿no? Fábulas fantasiosas. No sé, nunca no he visto. La Rosa de Guadalupe. Esa es la Rosa de... fábulas fantasiosas, pero no real, no verdad. Fábulas fantasiosas. Y que son entonces, fábulas fantasiosas son palabra de Dios. No, son palabras de quién? De hombres. ¿Y palabras de hombres pueden salvar? No. ¿Qué puede salvar? La palabra de Dios. Y entonces nos está poniendo alerta. Y también dice que los que, como dije, lo que creen, según lo que crees, es lo que vives. Y entonces estas personas que están enseñando cosas, fábulas fantasiosas, está resultando en mala conducta moral entre nosotros. Y entonces lo señala 2 Pedro 2:2, 2 Pedro 2:14, 2 Pedro 2:3, 2 Pedro 2:10, 2 Pedro 2:17. Dice ahí, por esta razón, por no creer correctamente, por tener equivocado que Jesús no va a venir en la segunda venida, que no hay una parucía, se están dando a vivir, bueno, ¿qué dice tú, César, en 2 Pedro 2:2? ¿Qué dice?
Muchos seguirán su libertinaje. Su libertinaje. Muchos están entonces entrando en libertinaje, ¿verdad? Están ávaros, avaricia, se están dedicando a las cosas de aquí, del mundo. Porque si no va a venir Jesús, mi enfoque tiene que ser este mundo. Y tengo que conseguir más en este mundo. Si realmente no viene Jesús, me vuelvo avaro, avaricia. Este mundo se vuelve mi ídolo y comienzo a vivir por este mundo. Y tengo que acumular terrenos, acumular cosas, acumular puestos, acumular para que la gente me vea en una moto nueva, un moto nuevo, con un casco nuevo, ¿verdad? Me tienen que ver la gente, porque ya mi enfoque no es más allá, con el juicio de Dios, sino aquí, ¿verdad? Aquí. Hay una historia graciosa de Luis Toro, que una vez un señor en Venezuela comenzó diciendo que el fin del mundo iba a venir en el 2024, pongámosle, el 1 de enero, digamos. 1 de enero de 2024, el fin del mundo, ¿verdad? Muchas sectas comienzan así, por eso es la iglesia adventista. ¿Qué significa adventista? Ya viene el Señor, ¿verdad? Y se pone un susto y un apuro en todo el mundo que tengo que pertenecer a esta iglesia. Y tengo que estar aquí para salvarme porque el fin está cerca. Y además tengo que dar mi diezmo, porque con el diezmo me aseguro un viaje para el cielo. Y entonces este pastor dijo, como el fin del mundo va a venir el 1 de enero, ustedes mejor me estén dando a mí su dinero. Y al padre Luis Toro le pidió también. Y Luis Toro le dijo, mira, hagamos una cosa. Como el fin del mundo va a venir en un mes, más bien tú pásame a mí tu dinero. A ver, porque si esto se va a terminar, bueno, al fin nunca le dio nada al padre Luis Toro. Y el 31 de diciembre se fue el pastor y nunca regresó. Con todas las cosas que le habían dado. ¿Verdad? Con todo lo que le tenían dado. Él es el que se iba a ir, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros, mira qué pernicioso es la mentira, aunque se vista de oveja, aunque se vista de cristiano, qué pernicioso es la mentira. Y cuando tú y yo no estamos pensando en el cielo y el juicio, comienza estas cosas, la avaricia, el libertinaje, dice Pedro, el libertinaje, comenzamos a ser calumniosos uno con el otro, ¿verdad? En el gobierno, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Tiran dedo, ¿verdad? Este es corrupto, aunque este es más corrupto que el otro, pero se comienzan a calumniar uno al otro, comienzan a, como se dice, serruchar el piso. Y eso pasa no solo en el gobierno, entre nosotros pasa, ¿verdad? En la iglesia pasa, en los grupos pasa, ¿verdad? Y cuando tenemos ya no la mirada en el fin y que Jesús nos va a juzgar un día, comenzamos a ver esto como todo. Y como por nada, nos volvemos calumniosos y ávaros. Nos volvemos demonios por chochería, ¿verdad? Por chochería, dice Pedro. Y entonces comenzamos a serruchar el piso del otro. ¿Para qué? Quizás no dinero, quizás aplauso. ¡Wow! Mira ese. Y entonces entramos en calumnia, serruchamos el piso del otro para que nosotros quedemos bien, ¿verdad? Y algunos ascienden pisando a los demás, ¿verdad? Y eso está diciendo Pedro aquí, cuando no tenemos la mirada en el fin. Y dice también que estas personas están destinados para la oscuridad. Puede leerlo 2 Pedro 2:17. 2 Pedro 2:17. ¿Dónde van a ir estas personas que tienen equivocada doctrina, que no están pensando en la segunda venida de Jesús, en la parucía? ¿Qué va a pasar con ellos? Estos son fuentes sin agua y nubes impulsadas por el huracán, a los que aguarda la oscuridad de la tiniebla. A los que aguardan la oscuridad de las tinieblas. Eso es lo que les aguarda. Y puedes repetir porque estaba excelente, César. A ver, y lento, a ver. Estos son fuentes sin agua. Estos son fuentes. ¿Su apellido? Son fuentes, pero hay un detalle. No tienen agua. Vestido de oveja, pero son lobos, ¿verdad?
Pero obviamente hay excepciones. Son puentes, sí son puentes, pero sin agua. Sigue. Nubes impulsadas por el huracán. Y nubes impulsadas por huracán, o sea, no tienen raíz, se van con la nueva moda, con lo que comienzan a decir, con la próxima, ¿verdad? Y entonces son nubes, no son estables. Son bonitos, las nubes son bonitas, son grandes. Y uno puede decir, wow. Así como cuando vienen con una ideología bonita, wow. O no sé, a veces en diferentes iglesias una música bonita, wow. Pero el detalle es que son nubes que se mueven con el viento. Y entonces, y estas personas que por no tener correcto la doctrina, estas personas por no pensar en la segunda venida de Cristo y no alinear su vida según esa verdad, están destinados ¿a qué era, César? Perdón. A las tinieblas. Pero él lo dijo bonito. Pero a ver, lean esa última parte. Destinados a los que aguarda la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas. ¿Ya? Entonces Pedro no tiene pelo en la lengua. Escucha, máquina. Está serio la cosa. Lo pone claro. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso es que un papá y una mamá es claro con sus hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvarlos. Aunque quizás no te escuche, quizás, pero por amor le dices la verdad. Claro las cosas. Por amor. Y entonces Pedro lo está haciendo también. Y en 2 Pedro 2:20 dice algo muy fuerte de que también peor va a ser el castigo por los que estaban siguiendo la verdad y se salieron. Conocieron la verdad, amaron la verdad y luego salieron. En 2 Pedro 2:20 será peor su castigo y está peor como si lo hubieran conocido. Entonces es muy fuerte y hay que animarnos a seguir y perseverar. Y si ven algún hermano que ha salido, ir a su encuentro para que regrese al rebaño. Ahora miremos las cartas de Juan. ¿O necesitan un pequeño descanso? Un pequeño descanso. Entonces, vamos a tener un pequeño descanso. ¿Sí? O aunque sea 5 minutitos para que vaya al baño. ¿Ya? Muy bien.